Argentina y todas las bolsas del mundo funcionan como una caja de resonancia. Es decir, son consecuencia de lo que pasa en el día a día de un país y de una economía. Así que hoy vamos a ver qué va a pasar en Argentina los próximos meses y cómo eso va a impactar en la bolsa de valores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval Argentina y estamos ante unos días complicados, estamos ante unos días sensibles y por eso quería hacer este video. Sí, hay muchísima ansiedad dando vuelta en todos los grupos de WhatsApp, hay ansiedad dando vuelta en Twitter, en todos lados, porque la gente no sabe bien qué es lo que está pasando y cómo eso va a impactar en la bolsa, ¿sí? Por un lado tenemos un oficialismo débil, ¿sí? Que demostró muy poca fortaleza y mucha debilidad en términos electorales, ¿sí? Que a su vez tiene por delante la renegociación con el FMI, que por otro lado tiene un dólar que se descalabra, pero por el otro lado tiene el boom de la soja. Es decir, hay muchísimas señales que el mercado y la gente no logran entender y por eso no hay un rumbo claro de hacia dónde van a ir las acciones, los bonos y todos los instrumentos que cotizan en nuestro mercado. Y como les dije al principio, la bolsa es una caja de resonancia, por eso es importante repasar todas las variables fundamentales macro para entender hacia dónde va a ir la cosa, hacia dónde van a ir los mercados. Es decir, estamos yendo a la génesis del problema o a la génesis de lo que puede ser la posible solución. Bien, la economía argentina está transitando un momento de muchísima entereza en los últimos meses. Tuvimos años de muchísima caída, ¿sí? Es decir, la industria, el agro, toda la capacidad instalada en nuestro país, que es básicamente los recursos que tiene la economía para producir, ¿sí? Viene decayendo muy fuerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Antes de eso había tenido años muy buenos y muchos de esos recursos en la economía todavía están, solamente que están inactivos. ¿Y por qué Argentina no los puede utilizar? Porque tiene un problema muy grande de deuda. Entonces todos los recursos económicos que el país logra cosechar los destina a saldar esa deuda. ¿Qué quiere decir esto? Argentina tuvo una cosecha récord en soja, donde la soja estaba arriba de $600 y era un boom enorme, y tuvo que usar todo ese dinero para dos cosas: para contener el dólar y para poder hacer frente a las obligaciones de deuda que tenían. Entonces, el gran desafío de nuestro país es poder allanar esos compromisos de deuda. El año pasado teníamos la deuda de Guzmán con los acreedores privados. Logramos saldarla y patearla hacia 2024. Y ahora tenemos en marzo compromisos con el FMI, ¿sí? Que es una entidad de crédito multilateral que le prestó a Argentina $40.000 millones. Y Argentina tiene que lograr resolver, tiene que lograr renegociar o pagar a una tasa muchísimo menor, que hoy la tiene que pagar al 3% y tiene que lograr pagarla al 1,5%. Una vez que Argentina logra solucionar sus contingencias de deuda, puede usar toda la plata que le ingresa, por ejemplo, de commodities para la reactivación económica, ¿sí? Porque ¿qué es lo esencial? Que en la economía vuelva a haber dinero para que las empresas puedan volver a producir. Es decir, Argentina tiene empresas valiosas, productos valiosos, capacidad instalada, pero como no hay plata porque hay que usarla para pagar deuda, todo eso está inactivo. Y como tampoco hay crédito, porque ¿quién se lleva el crédito? El Estado, porque tiene déficit, las empresas no logran valerse de ningún recurso. Entonces, en la medida que logremos ordenar las variables macroeconómicas respecto de la deuda y en la medida que logremos tener un presupuesto estatal más estable, el dinero de nuestra economía que genere, por ejemplo, por la exportación, puede ir a las empresas. Es decir, se vuelve a reactivar el crédito a las empresas. ¿Y qué pasa cuando se vuelve a reactivar el crédito a las empresas? Vuelve a haber más productos en nuestra economía. Como vuelve a haber más productos en nuestra economía, ¿qué pasa? Empieza a bajar la inflación, ¿sí? Y como empieza a bajar la inflación, los ingresos de los ciudadanos se vuelven mayores en términos reales. Y como los ingresos de los ciudadanos se vuelven mayores en términos reales, comienza a haber más consumo privado. Como comienza a haber más consumo privado, se incentiva la demanda y más empresas todavía pueden abrir, se incrementa la competencia y todo el circuito de la economía se vuelve muchísimo más virtuoso, beneficioso y no vicioso como hasta ahora. Así funciona una economía sana. Y recuerden que lo que está en la bolsa, ¿qué son? Empresas. ¿Sí? Y entonces, una vez que hemos saneado todo este circuito macroeconómico, las empresas que están en la bolsa, que son las empresas líderes de nuestro país, en cada sector, en telecomunicación, en energía, y todo eso se nutre todo con todo. La economía es un todo, es una cuestión integral. Porque imagínense que para que
no sé, una empresa de industria pueda producir, necesita energía, entonces las compañías de energía comienzan a crecer y así sucesivamente unas con otras. Así te expliqué cómo el consumo privado puede aumentar, eso impacta en las empresas de alimentos, de entretenimiento, de telecomunicación y así es como una vez que vos saneas el circuito macroeconómico, la caja de resonancia que es la bolsa comienza a funcionar y comienza a dar buenos retornos. Pero tiene otro condimento extra, y acá me meto con el terreno electoral, que es la expectativa. Es decir, caja de resonancia por todo lo que pasa en el circuito económico, que recién te conté cómo puede mejorar a partir de que Guzmán renegocia con el FMI, y el engranaje expectativa. Y acá me meto en la elección. Vivimos hace poquito la elección PASO, es decir, las primeras abiertas y obligatorias en todo el país, donde transitamos una situación de desacreditación del oficialismo actual. ¿Sí? Y yo no quiero caer en el discurso de el mercado odia al Frente de Todos o al kirchnerismo y ama a Juntos por el Cambio, Cambiemos o como le quieras llamar. El mercado valora una cosa que es la estabilidad. ¿Sí? Y lo que pasó en esta elección, o la señal que nos dan las PASO, es algo mucho más importante a que haya perdido un signo político y haya ganado otro. Sino lo que se perdió fue el quórum que tenía en la Cámara de Senadores una de las fuerzas políticas que es el oficialismo. Lo cual obliga y exhorta a ambas fuerzas políticas a llegar a consensos. ¿Sí? Porque cualquier fuerza política que tenga la escribanía en el Senado puede aprobar leyes de manera autoritaria y lo que se quiere garantizar en el mercado es que eso no pase, que siempre haya diálogo y consenso, porque producto de ese proceso democrático es que generalmente surgen las mejores leyes y las mejores normas de regulación. Entonces hay una expectativa de cambio, de equiparación de fuerzas, ¿sí? Y de que a partir de ahora puede cambiar el rumbo y puede volver la economía argentina a un circuito que le permita a las empresas desarrollarse. Todos estos planetas parecen volver a alinearse, pero recuerden que la elección final es en noviembre y el gobierno que perdió sabemos que tiene un historial muy interesante en dar vuelta a elecciones. Pasó en San Luis, pasó en San Juan y hay muchísimas experiencias empíricas donde mediante distintas estrategias, ¿no? Digamos, en San Luis yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, en 3 barrios pusieron heladeras para todos los vecinos. Bueno, esa fue una estrategia puntual, pero así como esa debe haber otras, ¿sí? Que se lleven adelante en otras intendencias, en otros municipios, y la elección se puede revertir. Pero en la medida que la equiparación de fuerzas entre ambas siga en esta misma dinámica, ¿sí? Puntos más, puntos menos, el mercado eso lo va a valorar, va a generar nuevas expectativas y va a empezar a pricear una nueva situación. Recuerden que hay compañías muy subvaluadas en términos de sus balances, que hay compañías que cotizan debajo de sus valores libros, hay compañías, digamos, cosas que repasamos en videos anteriores que no quiero volver a mencionar porque la situación sigue parecida. Si no piensen que porque un día la cosa sube 6% ya está todo arbitrado y ya no hay nada más que hablar, no. La bolsa y los mercados son cuestiones cíclicas que no son de un día ni de una semana para otra. Y no se asusten y tengan visión de largo plazo. Entiendan que Argentina viene de un ciclo negativo de años y puede comenzar un ciclo positivo de años también, en la medida que sucedan estas dos cosas. Que se reconforte la macroeconomía y que el engranaje donde las empresas producen, baja la inflación, aumenta el consumo privado y el crédito aumenta, y que hay una nueva expectativa respecto de cómo las fuerzas políticas pueden comenzar a relacionarse y cómo eso va a impactar en las empresas. Necesitamos de estos dos condimentos y nosotros como inversores tenemos que tener esa maduración, tenemos que estar un paso adelante y tenemos que lograr consolidarnos en una situación donde no solamente entendamos esto, sino también que tengamos la fortaleza psicológica. Y ese es el tercer condimento. Porque es natural que comencemos a desesperarnos cuando vemos alguna ganancia, es natural que comencemos a desesperarnos ante un u otro resultado electoral, ante una u otra encuesta. Pero tenemos que aprender a mirar un poco más allá, a pararnos un paso adelante y entender que los procesos no son tan rápidos como nosotros queremos, sino que dependen de muchos agentes y de todo el ecosistema de un país, que tiene que ver con los sindicatos, que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver con la población, que tiene que ver con los políticos, que tiene que ver con los agentes también del exterior. Y hay que darle tiempo para que esas cosas se alineen, que recambien las expectativas y que todos estos procesos se vayan a los precios. Ser un inversor bursátil requiere de esta maduración y requiere de este proceso de crecimiento y de esta curva de aprendizaje que uno tiene. Espero les haya servido mucho este mensaje, creo que es importante para calmar
un poco el clima que se vive en Twitter, en las redes, en WhatsApp, donde permanentemente piensan que hay que tomar una decisión y que el que no la toma va a perder plata, se va a fundir, que siempre es o Ezeiza o all-in. Y créeme que no es ni Ezeiza ni all-in, es siempre navegar en esto de la búsqueda de los equilibrios. Y ahí está el secreto de ser sustentable en el mercado de capitales. Video importante. No subestimes el mensaje por más que no haya datos duros, sino que acá lo que hay es algo que te va a servir para no solamente esta época, sino para el mes que viene, el año que viene, las elecciones. Y son esas cosas que una vez que uno las entiende también que dio un paso como inversor. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Que nos cuiden.